Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Comenzamos el repaso a las noticias a esta hora de la mañana hablando de Cuba y de unas palabras del dictador Díaz-Canel que están causando cierta controversia, y es que, según se ha divulgado en la red social X, todo apunta a que el dictador Miguel Díaz-Canel apostaba por un cambio de mentalidad dentro del Partido Comunista a raíz de lo ocurrido en Venezuela. Escuchen el fragmento que se ha difundido en la red social X. Y tenemos que empezar a cambiar desde el partido. Es que nosotros tenemos que lograr que nuestra militancia y nuestras organizaciones bases nos sentamos responsables de todo lo que funciona mal y de todos los incumplimientos. Y que de ahora en adelante, cada vez que hay un problema que enfrentar, cada vez que hay un problema que solucionar, cada vez que hay una traba que romper, digamos, en la organización de base, ¿qué estamos haciendo para esto? Pues bien, rápidamente el Partido Comunista Cubano y el gobierno de Díaz-Canel han desmentido que el mandatario estuviera, con estas palabras, cuestionando la línea política, aclarando que el mensaje original apelaba a reforzar la responsabilidad interna, instando a las bases a asumir los problemas y a buscar soluciones. No obstante, la influencia de la intervención de Estados Unidos en el régimen venezolano y cubano es evidente, ya que el régimen anunció el regreso de todos los médicos cubanos que estaban desplazados a Venezuela, supuestamente por vacaciones, aunque la medida coincide con la caída de Nicolás Maduro, lo que genera incertidumbre sobre cómo va a ser ahora la presencia cubana en Venezuela. Bueno, Díaz-Canel diciendo a la gente del partido que bueno, que cuando las cosas no funcionen quizá debemos preguntarnos qué hemos hecho mal y esas cosas. Está bien que después de 70 años de revolución castrista, de revolución comunista, que ha dejado Cuba como si fuera un escenario de guerra, sumida en la pobreza más absoluta, después de 70 años de opresión, después de 70 años de miseria, después de 70 años de mandar cubanos al exilio. Entonces ya por fin dicen que se van a preguntar a ver si a lo mejor hemos podido hacer algo mal. Lógicamente en las redes la gente se lanzó a degüello sobre ese mensaje. ¡Leche! ¡Por fin! Después de 70 años. Y claro, entonces el Partido Comunista Cubano salió a decir no, esto sigue, la revolución continúa. Bueno. En estos momentos Estados Unidos ha movido dos destructores, dos fragatas, creo, dos acorazados, yo qué sé, dos barcos gordos, los ha movido de donde estaban, justo en la costa venezolana, al norte, justo al norte de la costa cubana. Y yo imagino que en Cuba han tomado buena nota de lo que ha pasado con Maduro. Y también imagino que son conscientes de que sin el petróleo venezolano la economía cubana se hunde. Cuba, gracias al socialismo, no produce nada, no hace nada, no tiene manera de generar ingresos. Con lo cual, pues el tiempo que le queda a la dictadura es estrictamente el tiempo que las escasas reservas que le queden le den. A la gente la puedes mantener bajo la bota si al menos la puedes dar un poco de comida y un poco de electricidad, pero es que ya ni eso. Cuba está cayéndose a pedazos. Y una vez caída Venezuela, comienza el efecto dominó. Así que no me extrañan esas palabras del dictador cubano. Evidentemente, si son inteligentes, intentarán pactar alguna transición pilotada por ellos mismos hacia la democracia. Y si no son inteligentes, pues entonces al final lo que va a haber en Cuba va a ser una explosión. Y en estos momentos ya el gobierno cubano me temo que no estaría en condiciones de aplicar una represión brutal para contener las protestas de la población.
Con lo cual harían bien en acelerar los movimientos de desmantelamiento desde dentro del propio régimen. Bueno, el partido de María Corina Machado, pues ya saben ustedes que está agradeciendo a Trump lo que ha hecho por Venezuela. María Corina se verá con Trump la semana que viene, incluso, aunque bueno, pues en fin, es más una cosa simbólica que otra cosa. María Corina le ha ofrecido su premio Nobel a Trump por haber liberado Venezuela. Tienen muy claro quién ha hecho algo y quién no. Y resulta que el gobierno español había dicho que se ofrecían a mediar y el partido de María Corina Machado les ha dicho que ni se les ocurra asomar la cara. Escuchen. Volvemos a hablarles de Venezuela porque María Corina Machado ha rechazado la propuesta de mediación del gobierno español en la gestión de la transición venezolana que está llevando a cabo en el país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Omar González, el secretario político de Vente Venezuela, calificó la oferta como un intento de Alibaba de mediar entre los 40 ladrones y la justicia y acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de estar envuelto en la corrupción y de tener vínculos con el chavismo, mencionando el caso del Seagate y la figura de Rodríguez Zapatero. No obstante, según el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, España insiste en ofrecer buenos oficios para una solución pacífica y negociada, precisamente porque mantiene contactos tanto con la oposición como con el gobierno de Delcy Rodríguez. Sin embargo, los expertos ven pocas opciones de éxito en esta mediación de España, ya que Pedro Sánchez, junto con otros gobiernos de izquierdas, defienden el diálogo y rechazan la intervención militar. La verdad es que el destino del pobre Alibaba es muy triste, porque Alibaba era el bueno. Alibaba es el que termina robando y llevando a que encarcelen a los 40 ladrones. Alibaba no era uno de los ladrones y no era el jefe de los ladrones, todo lo contrario, era el bueno. Pero, ya saben, un título puede más que la realidad. Alibaba y los 40 ladrones pues ha pasado a la historia y ya todos asumimos al hablar que Alibaba es el jefe de los ladrones. Sabemos que no es así, pero decimos Alibaba y los 40 ladrones, el jefe y los 40 sicarios. Y entonces, en las palabras de este hombre del partido de Vente Venezuela, pues hace eso. Dice, esto de que España se ofrezca a mediar es como si Alibaba mediara entre la justicia y los ladrones. Está haciendo eso que inconscientemente hacemos todos, que es asimilar a Alibaba a los 40 malhechores. Pero vamos, que la idea se capta. Efectivamente, que España se ofrezca para mediar en Venezuela, pues vamos, para eso, pues en fin, no sé, ponemos a Nicolás Maduro, casi sería menos descarado. El papel de España, el papel del socialismo español, papel que, por cierto, Rajoy durante su mandato dejó que continuara, ha sido repugnante. Como ha sido repugnante el papel de la prensa. O sea, es que resulta alucinante ver ahora a toda la prensa que ha estado callada, pero como una mujer de la calle o un hombre de la calle o un lo que sea de la calle durante tanto tiempo con los presos políticos, ahora de repente parece que les entran las prisas porque los liberen. Dicen, Trump tiene que liberar. ¿Pero qué dices, tío? No te han importado un bledo los presos políticos en estos 12 años, ahora te importan, ¿no? Ahora que Trump por fin ha conseguido cargarse el régimen. Es todo lamentable. Y ahora el gobierno español dice que se ofrece a mediar cuando ha estado compadreando con la dictadura torturadora y asesina y maniobrando siempre, no para que cayera la dictadura, sino para que se mantuviera ahí firme, empezando por el infame Borrell, que es a lo que se ha dedicado, a hacer que la dictadura permaneciera allí, siempre tratando de convencer a la oposición de que se sometiera a cada nuevo fraude, se sometiera a cada nueva oleada de detenciones, y siempre instándoles a dialogar con el gobierno torturador y asesino. Bueno, lo bueno de María Corina y de su partido pues es precisamente que nunca han compadreado con la dictadura. Así que evidentemente pues, van a hablar con Trump todo lo que tengan que hablar, pero con quien no van a hablar nada es con aquellos
que no solo no han hecho nada para que cayera el régimen, sino que encima han estado cooperando con él. Bueno, y ayer pues salieron los nacitos, los pequeños nazis de Podemos a manifestarse contra el Maccabi Tel Aviv, que jugaba con el Real Madrid a puerta cerrada. Qué vergüenza, Real Madrid, cerrar el partido. Y bueno, pues ahí estaban los de Podemos a intentar hacer ruido. Al final se juntaron 200 personas. En los días de Navidad, en la cola para comprar lotería de doña Manolita, hay 10 veces más personas que los que juntó ayer Podemos para tratar de boicotear el partido entre el Madrid y el Maccabi. Lo cual, pues... Bueno, escuchamos la noticia y ahora les comento. Fracaso de la protesta convocada por Podemos para boicotear el partido de Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv. Apenas 200 personas acudieron a los alrededores del Movistar Arena frente a un despliegue de más de 400 agentes de la Policía Nacional. La manifestación con banderas palestinas y cánticos contra Israel no logró suspender el encuentro, que se jugó a puerta cerrada. Los representantes de Podemos, Yone Belarra y Pablo Fernández, presentes en ausencia de Irene Montero, abandonaron la concentración por la puerta de atrás tras media hora, dejando solos a los asistentes. Es la segunda convocatoria fallida esta semana. El pasado martes en Barcelona tan solo acudieron 60 personas al Palau Blaugrana. En España, antisemitas hay pocos. Ahora eso sí, hacen un ruido alucinante. Y hacen más ruido porque quienes tendrían que pararles los pies no se lo paran. Y porque algunos se someten a los deseos de esos nuevos nazis sin tener por qué. ¿Por qué el Madrid ha celebrado a puerta cerrada este partido? Pero si son 200 tíos. ¿De verdad que no, la policía no podía contenerles? ¿De verdad que no podía garantizarse que no hubiera incidentes? En serio, qué vergüenza. Si son 4 gatos. Encima de nazis, son unos pringaos, que no van a ningún lado, ni convocan a nadie, ni tienen ya ninguna fuerza. Electoralmente, pues son una caca de la vaca. Y en la calle, vamos, son invirtiendo lo que decía Nacha Guevara, en la calle, codo a codo, son mucho menos que 2. A ver, por favor, ceder a las amenazas ante alguien que es más gordo que tú, más fuerte que tú, más alto que tú, pues bueno, vale. Ceder a las amenazas ante un alfeñique basuriento, por favor, Florentino, qué leches, qué vergüenza. Bueno, me alegro de que de nuevo hagan el ridículo los de Podemos, me alegro de que de nuevo hagan el ridículo los nuevos nazis. Y pues en fin, que se fastidien, porque vamos ganando ya en todo el mundo aquellos que estamos con la libertad, que en Oriente Medio es sinónimo de Israel. Bueno, en el PSOE hay un problema, y es que no se puede entrar en la sede, porque entras en la sede, das un paso y ¡pum!, tocas el suelo, salta un corrupto por algún lado. Anticorrupción se querella contra otra concejal socialista, en este caso de Las Palmas. Bueno, ya no es concejal. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Encarnación Galván, la exconcejal de Cultura del PSOE en Las Palmas, por adjudicar contratos por más de 2 millones de euros a la empresa de la coreógrafa Natalia Medina, miembro del Consejo de la Sociedad de Promoción Municipal. Según el escrito, la propia Medina no se abstuvo en las votaciones para la adjudicación de contratos pese a su evidente conflicto de intereses y participó en la programación que favoreció a su propia compañía. Por tanto, el Ministerio Público aprecia indicios de prevaricación y negociaciones prohibidas, señalando también a los exgerentes Agustín Díaz y Elena Rodríguez. La alcaldesa de Las Palmas, la socialista Carolina Darias, ha evitado pronunciarse al respecto porque dice que quiere primero conocer el contenido completo de esta querella. Bueno, que dice que quiere conocer el contenido completo de esta querella, por supuesto.
Cualquier otro caso se lanzarían a degüello contra cualquiera de otro partido que hubiera protagonizado un hecho donde en una comisión de la que formó parte una señora se dan 2 millones de euros a la empresa de esa señora. En fin, huele que apesta, ¿no? Vamos, que no hace falta ser jurista, doctor en derecho, experto en cuestiones constitucionales para detectar una chorizada, digo yo, señora Darias. Claro, que es que viene usted de un gobierno, el de Sánchez, que donde pues a lo mejor el olor a chorizo era tan intenso que ahora, pues que son solo 2 millones de euros, a usted no le huele mucho el chorizamen. Pues qué quiere que le diga. Pero el caso es que mires a donde mires en el PSOE hay corrupción, mires a donde mires hay imputados, y mires a donde mires el planteamiento es siempre el mismo: tapar, justificar, defender, evitar pronunciarse. El PSOE nunca toma medidas ejemplarizantes contra los corruptos o presuntos corruptos en cuanto se conocen los primeros datos. Por una razón, porque es que si tuviera que tomar medidas contra los corruptos, se vaciaba el partido. ¿Cómo van a tomar medidas ejemplarizantes? Bueno, y ayer Macron anunciaba a través de las redes que Francia votará en contra del acuerdo con Mercosur. ¿Por qué? Pues porque los agricultores franceses, con las protestas, le han obligado a adoptar esa postura. Escuchen. Francia confirma su veto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Emmanuel Macron anunció que votará en contra porque el tratado, negociado en el año 1999, es de otra época y amenaza la soberanía alimentaria de Europa. Argumenta que el beneficio económico sería mínimo frente al enorme riesgo que supone para el sector agrícola. El presidente francés destacó que logró imponer su salvaguarda como un freno de emergencia y con medidas espejo para intentar igualar estándares sanitarios y ambientales, además de asegurar unos 45.000 millones de euros para la PAC que van a empezar a otorgarse a partir del año 2028. La decisión llega en medio de las protestas masivas de agricultores. Cientos de tractores bloquearon París y las rutas en toda Francia por protestar en este acuerdo contra Mercosur. Hungría e Irlanda también han confirmado su voto negativo, sumándose así a la oposición de Francia. Por su parte, Bruselas insiste en que aún busca el respaldo para firmar este pacto, pero la fractura entre lo que quiere la Comisión Europea y lo que demandan los agricultores se va profundizando. Bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy, porque la votación es hoy, precisamente. Hoy se reúnen los representantes permanentes de los 27 Estados miembros en Bruselas y hace falta una mayoría cualificada. Se oponen Francia, Hungría e Irlanda. Hace falta que apoyen países que representen el 65% de la población, hay al menos 15 países. Lo del límite de 15 lo tiene garantizado von der Leyen. Lo del 65% de la población, pues de momento también, a expensas de lo que pueda hacer la Italia de Meloni. Si Italia dice que no, entonces no sale adelante la votación. Si Italia dice que sí, entonces creo que dan los números y saldría adelante este acuerdo que vuelve a suponer otra vuelta de tuerca a los agricultores. Lo de Francia pues deja algunas lecciones. En Francia los agricultores han montado un follón de 3 pares de narices. Las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir con enorme contundencia y aún así los agricultores se han manifestado también con enorme contundencia hasta lograr doblarle la mano a Macron. Yo creo que Macron al final, pues bueno, viendo cómo se estaba poniendo la cosa, ha cedido a las demandas de los agricultores que exigían no firmar el acuerdo con Mercosur, pues un poco confiando en que por otro lado salgan los números. Es decir, bueno, no es estrictamente imprescindible que yo vote a favor, ya me estoy quemando demasiado con este tema, bueno, pues anuncio que voy a votar en contra.
Si los agricultores europeos quieren que alguien les defienda, desde luego en quien no pueden confiar es en esta casta política. Porque esta casta política no trabaja para los europeos, trabaja para destruir la economía europea, sector por sector, y lo están consiguiendo. En Francia los agricultores pues lo han entendido perfectamente y han elevado el tono de las protestas hasta donde ha sido necesario. En España, pues por alguna razón, quizá porque algunas asociaciones de agricultores están dominadas por gente que prefiere el tema de la buena relación con los poderes públicos para la cosilla de la subvención que la representación de la gente a la que en teoría defiende. Quizá por eso, pues aquí en España las protestas han sido pues de mucha menor intensidad. Alguna ha habido, pero más bien poquito. También es verdad que los medios de comunicación, que también están a la cosa de la subvención de Sánchez, pues tampoco les han dado mucha cobertura a las protestas. Pero, no sé, los agricultores tendrán que ver cómo se organizan y si los canales habituales no funcionan, tendrán que buscarse otros. Pero deberían aprender de los agricultores franceses. Deberían aprender y doblarle la mano al gobierno español. Pero claro, eso requiere cortar amarras con el gobierno español y con aquellos que les apoyen en este tema. Porque lo malo de todo esto es que quien está imponiendo esto es el Partido Popular Europeo. Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo, no es del Partido Socialista. Y ahí están gobiernos populares y socialistas europeos apoyando esta basura que al final va a significar más cierre de explotaciones agrícolas en toda Europa. Pues chicos, yo qué sé, no apoyéis ni votéis a los que os destruyen, movilizaos, protestad. Si queréis un altavoz, aquí tenéis uno, y hay otros medios de comunicación que os darán cobertura. Si vuestros líderes están vendidos al poder, pues deshaceos de vuestros líderes y nombrad otros. Si vuestras organizaciones no funcionan, fundad otras, yo qué sé, haced lo que queráis. Pero el que no llora, no mama, como han demostrado los agricultores franceses. Y lo que es mejor, han demostrado que el que llora, mama. Que si estás dispuesto a doblarle la mano al gobierno, en estos momentos todos los gobiernos europeos están bizcochables y se les puede doblar la mano. Pero para eso hay que tener voluntad de doblársela. Si los agricultores europeos prefieren que los vayan liquidando uno a uno, cerrando explotación tras explotación, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Si se quiere, se puede. Y ahora además es el momento. La casta política europea está tocada, así que es el momento de apretar. Y bueno, pues será cuestión de ver qué nos depara el tiempo. Teniendo en cuenta la velocidad a la que va Trump, el tiempo se nos va a hacer cortísimo. Pero no me refería a ese tiempo, me refiero al climatológico. Vamos con doña Carmen Carbonell a ver qué es lo que nos espera.